Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más. Gracias por vernos. Recuerden suscribirse y darle me gusta a este video. Venezuela podría verse obligada pronto a cerrar algunos pozos petroleros, informa la agencia de noticias Infobae, ya que se está quedando sin capacidad de almacenamiento tras la incautación de un petrolero la semana pasada y los planes de Estados Unidos para bloquear otros buques sancionados. Los principales depósitos de petróleo del país y los petroleros que se encuentran en sus terminales se están llenando rápidamente y podrían alcanzar su capacidad máxima en unos 10 días, según personas familiarizadas con la situación que pidieron no ser identificadas porque la información es privada. Si eso ocurre, la estatal Petróleo de Venezuela, PDVSA, cuya producción se acerca a 1 millón de barriles diarios, podría verse obligada a cerrar pozos. Chevron Corporation continúa la producción de sus empresas conjuntas con PDVSA sin interrupciones y cumple con todas las leyes aplicables, dijo la petrolera el miércoles. Aunque la compañía utiliza petroleros no sancionados para exportar crudo al Golfo de Estados Unidos, no está claro qué efectos secundarios podrían surgir si PDVSA se ve obligada a cerrar pozos. La creciente presión refleja la campaña intensificada de la administración Trump para asfixiar los ingresos petroleros del régimen de Nicolás Maduro. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el martes un bloqueo total de todos los petroleros sancionados que entren o salgan de Venezuela y la designación del régimen como organización terrorista extranjera. Aunque la administración aún no ha emitido detalles ni directrices sobre ambas medidas, la actividad naviera ya está prácticamente paralizada, ya que los participantes del mercado se alejan para evitar el riesgo de incautación, dijeron las fuentes. Chevron dijo en un comunicado que cumple con los marcos de sanciones previstos por el gobierno de Estados Unidos. Cualquier pregunta sobre la situación de seguridad en Venezuela debe dirigirse a las autoridades correspondientes del gobierno estadounidense. La mitad de los 200,000 barriles diarios de producción venezolana de la compañía va a PDVSA, según los términos de su contrato. Las nuevas restricciones al envío de petróleo venezolano y a la importación del diluyente que PDVSA necesita para producir y transportar su crudo extra pesado significan que el almacenamiento podría llenarse muy rápidamente, dijo un experto Schreiner Parker, socio y jefe de mercados emergentes de la firma de investigación Rystad Energy. Una vez que eso ocurra, definitivamente podríamos ver que los volúmenes de producción caen muy rápido. Durante el primer mandato de Trump, las sanciones de máxima presión provocaron el colapso de la producción de Venezuela a menos de 500,000 barriles diarios, dijo Parker. PDVSA se recuperó parcialmente intercambiando su crudo por un tipo de diluyente de Irán. Eso realmente no es una opción, esta vez con Estados Unidos patrullando el Caribe, señaló. Acumulación de petroleros, al menos 3 superpetroleros, buques capaces de transportar en conjunto 6 millones de barriles de petróleo, ya han cargado, pero permanecen en aguas venezolanas, según las fuentes, imágenes satelitales y un informe naviero elaborado por Bloomberg. Venezuela depende en gran medida de una flota en la sombra de los llamados buques fantasma, que apagan o falsean las señales de sus transportadores para ocultar su ubicación y navegar sin ser detectados. Los 3 buques varados en Venezuela están cargados con crudo pesado venezolano, valorado en unos $300 millones, según cálculos de Bloomberg. Muy bien, y además de esto, el presidente Donald Trump afirma que puede atacar objetivos narcotraficantes en Venezuela sin permiso del Congreso de Estados Unidos. Así es, como lo confirma también esta agencia noticiosa, que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este jueves
que no necesita la autorización del Congreso para ordenar ataques contra objetivos del narcotráfico ubicados en territorio venezolano, pese a reconocer que no tendría inconveniente en compartir información previa con los legisladores. Las declaraciones se producen en un contexto de creciente tensión con Caracas y de debate interno en Washington sobre los límites constitucionales del poder presidencial. No me importa decírselo, no es para tanto. No tengo por qué decírselo, dijo Trump ante la prensa en la Casa Blanca al ser consultado sobre la necesidad de informar al Congreso antes de una eventual operación militar. El mandatario añadió que solo espera que la información no sea filtrada, en una crítica directa a los legisladores. Las palabras del presidente llegan después de que haya advertido públicamente que Estados Unidos podría comenzar a atacar objetivos terrestres en Venezuela como parte de su ofensiva contra el narcotráfico, actividad de la que acusa al régimen de Nicolás Maduro. Trump ha ordenado un despliegue militar reforzado en el Caribe con ese objetivo declarado. Según información oficial, a partir de septiembre, fuerzas estadounidenses han bombardeado más de 2 docenas de narcolanchas en la región. En paralelo, el martes, Trump anunció en redes sociales que Washington bloquearía a todos los petroleros sancionados que entren o salgan de Venezuela transportando crudo. En ese mensaje acusó al régimen venezolano de haber robado yacimientos y activos petroleros estadounidenses en aparente alusión a las expropiaciones realizadas durante el gobierno de Hugo Chávez. La escalada retórica y operativa ha reactivado el debate sobre la legalidad de una eventual intervención militar en suelo venezolano. 2 días antes de las declaraciones de Trump, se publicó una entrevista con la jefa de gabinete presidencial, Susie Wiles, quien admitió que un despliegue militar en territorio venezolano equivaldría a la guerra y que en ese escenario el presidente sí necesitaría la aprobación del Congreso. La tensión institucional se ha reflejado también en el Capitolio. Demócratas de la Cámara de Representantes presentaron 2 resoluciones sobre los poderes de guerra, invocando la ley de 1973, que obliga al presidente a consultar al Congreso en todos los casos posibles antes de involucrar a las Fuerzas Armadas en hostilidades, salvo que exista una declaración formal de guerra o una autorización específica. El Congreso dio además luz verde esta semana al presupuesto anual de defensa, que incluye disposiciones dirigidas a aumentar el control legislativo sobre las operaciones militares en el Caribe. Entre ellas, una cláusula que exige al Pentágono compartir con los congresistas imágenes sin editar de los ataques contra presuntas narcolanchas. Ese mismo paquete legislativo limita el presupuesto destinado a viajes del secretario de Defensa Pete Hegseth, hasta que las comisiones de servicios armados de la Cámara de Representantes y del Senado reciban el material solicitado sobre las operaciones en la región. El pulso entre la Casa Blanca y el Congreso refleja una disputa más amplia sobre el alcance del poder presidencial en materia de uso de la fuerza, reavivada por una estrategia de presión máxima sobre Venezuela que combina sanciones económicas, bloqueo energético y acciones militares de alcance aún incierto. Por otra parte, más o menos en el mismo sentido, se produce una noticia en Colombia. El presidente Petro ha reconocido que el gobierno o que Nicolás Maduro es un dictador, es una dictadura, y además ha rechazado la sugerencia del tirano venezolano de unir los ejércitos para luchar juntos. Lo informa La Silla Vacía en un pequeño despliegue de noticias, destacando que ayer, ante la expectativa de una posible intervención por parte de Estados Unidos, el líder del régimen venezolano
llamó a los militares colombianos a una unión perfecta, a favor de la soberanía regional, para que nadie toque la soberanía de nuestros países y para ejercer el dictamen de Bolívar de unión permanente y de felicidad compartida. El presidente Petro cerró la puerta a esa alianza. Maduro no tiene por qué darle órdenes a los militares. La única manera de que estas dos naciones se junten, Panamá, Ecuador, Colombia y Venezuela, es con el poder constituyente y la asamblea. Mientras eso no pase, nadie puede dar órdenes al otro ejército, respondió hoy. Aún así, Petro es uno de los pocos presidentes que rechaza una intervención en Venezuela. La considera un factor de desestabilización regional. En un escenario hipotético de salida negociada de Nicolás Maduro, la canciller Rosa Villavicencio afirmó que Colombia seguramente permitiría que el líder venezolano se exilie en el país. El presidente, en su momento, propuso una amnistía general. Una eventual intervención en Venezuela implicaría graves riesgos para el país, según la silla vacía. Entre ellos se encuentran un aumento significativo de migrantes, una crisis humanitaria y el fortalecimiento del ELN, guerrilla que actualmente ya tiene presencia en territorio venezolano. Hemos estado dialogando con la gente en la calle, especialmente venezolanos, y ante el dilema, ante el debate, ante las quejas de Nicolás Maduro de que los fines de los Estados Unidos no eran el narcotráfico ni la dictadura de Nicolás Maduro, sino el petróleo venezolano, las mismas personas con las que hablé hoy, gente que trabaja aquí en los Estados Unidos, coinciden en decir que prefieren, aunque eso no va a ocurrir, que los Estados Unidos tengan a cargo el petróleo venezolano y no Rusia o China, o peor aún, Irán, o mucho peor aún, que continúe en manos de esta banda de asesinos de Miraflores. Nicolás Maduro, su esposa, Diosdado Cabello, su esposa, Delia Rodríguez, que Jaime Belli la llama la fea. El militar hermano de esta señora, Rodríguez también, y todas las fuerzas que se encargan de apretar y aplastar a la población venezolana. Pues sí, los venezolanos ya saben que Estados Unidos, de cierta forma, tiene razón en que, claro, ¿quién creó la industria? El petróleo es venezolano, está en el subsuelo venezolano y en el territorio de ese país. Pero quienes tenían la tecnología para ingresar a esos recursos fueron los Estados Unidos. Y por eso Venezuela acudió a los Estados Unidos en tiempos de la bonanza. Y Venezuela se hizo una potencia mundial petrolera y entró a la Organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEP, gracias a esta magnífica obra de los Estados Unidos, que no solamente influyó en la infraestructura petrolera venezolana, sino también en mucha de la infraestructura de carreteras. Eran impresionantes carreteras, no sé si todavía están en las mismas condiciones. Grandiosas carreteras, hermosos puentes en Caracas, el mismo metro de Caracas, las ensambladoras de automóviles, de llantas, de toda clase de tecnología de los Estados Unidos que
ayudó a Venezuela a llegar a ser una potencia y todavía hay muchos remanentes de ese legado que dejaron los Estados Unidos. Trump dice que, pues, Hugo Chávez, cuando decidió expropiar maquinarias, empresas, contratos, pues se llevó por delante muchos acuerdos que todavía tenían con los Estados Unidos, porque aunque Carlos Andrés Pérez nacionalizó el petróleo venezolano, pues los Estados Unidos siempre han seguido influenciando la industria petrolera mundial con su tecnología y ellos hacen mantenimiento de estos equipos y hacen los repuestos de estos equipos. Así que por eso es que muchos hermanos venezolanos apoyan la idea de que preferiblemente Estados Unidos ponga sus manos en este recurso precioso de Venezuela para que salga adelante y no las manos sucias de matones como Nicolás Maduro, como Diosdado Cabello, Vladimir Putin, que es este reptil que está acabando con Ucrania simplemente porque sí, o China, que quiere apoderarse del mundo con la tecnología y con su planteamiento político, e Irán, enemigo número uno de los Estados Unidos, que quiere acabar a todos los ciudadanos de Estados Unidos como sea. Entonces, muy bien por esa conciencia de los venezolanos en el exterior, y yo imagino que también muchos allá dentro del territorio venezolano preferirían que hubiera una intervención del petróleo venezolano por parte de Estados Unidos y no por quienes acabo de mencionar. También aclarando que obviamente si todo se da, yo no creo que Estados Unidos vaya a apoderarse del petróleo venezolano. Simplemente quizás soliciten participar en la reestructuración del petróleo o también en la exploración y explotación de él, este recurso. Amigos, muchas gracias por vernos. Una vez más, gracias. Recuerden suscribirse y darle me gusta a este video. Seguimos.